En este trabajo que presento atisbos sobre la existencia y su propósito creativo, inicio el texto haciendo referencia a algo que Woody Allen, el gran filósofo y cineasta, dice acerca de los problemas más difíciles que enfrenta el ser humano. Uno, el más sencillo, es el de los problemas de los que todo el mundo habla: quién ganará la presidencia de los Estados Unidos, en Francia, el tema de la economía, las bolsas de valores, cuál es mi propósito en este año de trabajo, etc. Y otro, el tema difícil, verdaderamente difícil de la existencia, es quién soy, de dónde vengo, cuál es la razón del universo y del mundo y de mi existencia. En este contexto es que esta pregunta, que no es nueva, da pie al desarrollo de una tesis filosófica que he denominado Atisbos sobre la existencia y su propósito creativo. Hay una forma cronológica de desarrollarla que he denominado Universo 1, Universo 2 y Universo 3, como veremos más adelante. Pero básicamente nos enfrentamos en este contexto a la reflexión de ese misterio que nadie podemos dilucidar, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Ni los grandes líderes religiosos, ni los científicos, ni los filósofos, por supuesto, hemos podido atinar, ni creo que atinaremos a tener una respuesta racional a esta pregunta. Lo que trato de demostrar en este ensayo es que efectivamente sí hay un propósito creativo que puede ser observado en muchas de las atisbos que tenemos a la mano, sobre todo hoy a la luz de los nuevos descubrimientos de la ciencia. Creo firmemente que hay un propósito creativo en nuestra existencia y quiero, a lo largo de esta exposición, demostrar ese postulado. No vivimos en una gran casualidad en la existencia. Vivimos una vida que tiene un propósito, que es parte del propósito universal de la creación, y les pido que me den la oportunidad de demostrárselo. ¿Quién puede organizar un día, un mes, un año, una década, una vida sin tener un plan preconcebido? Cualquier cosa que hacemos, si la hacemos sin contar con una idea o una meta razonablemente establecida que la oriente, eventualmente pierde su dirección y se convierte en un esfuerzo carente de rumbo y de sentido. La sensación de vivir a la deriva resulta equivalente a escuchar una orquesta sin director, sin ritmo, armonía o partitura. En nuestras vidas, hasta el quehacer contemplativo de los místicos o la filosofía de vivir por vivir de los ermitaños o los hippies, necesita la orientación de un significado, un camino apreciable y un propósito. ¿Cómo es posible entonces que en nuestro mundo organizado en estructuras religiosas, económicas o políticas de la sociedad de las naciones, a la par de los millones de individuos que la componen, se formulen planes y proyecciones de futuro incluso a 100 años, como lo hacen los países avanzados, sustentados en referentes en el mejor de los casos utilitarios, como son el crecimiento, los nacionalismos o la seguridad militar de los estados, o peor aún, basados en los solemnes y superficiales modelos de éxito que han creado las utopías románticas de Hollywood, Wall Street, el sueño americano o la mercadotecnia que marcan las compañías comerciales transnacionales. Desde Egipto hasta el mundo europeo judio-cristiano, a la par de otras latitudes culturales, tanto en el ámbito de lo sagrado como en lo profano, el ser humano ha atesorado valores útiles que ha llegado a considerar universales: el amor al prójimo, la democracia, el Estado de Derecho, el pacto social y la justicia, el progreso, las monarquías, el Producto Interno Bruto.
Sobre estos andamiajes, la civilización ha elaborado constituciones normativas, directivas y de compromiso, elevándolos a una categoría cuasi divina para imponerlos como una guía incuestionable de su peculiar ruta teleológica. Es innegable que estas constituciones han perseguido la posibilidad de alentar un avance civilizatorio pretendiendo asegurar la convivencia pacífica y quizá el acceso justo de la distribución de los privilegios, pero no estamos seguros si éstas, en el contexto de la esfera superior de nuestra existencia y del misterio todavía más trascendente de su propósito creativo, si es que existe, son y satisfacen o no el fin último para el que fuimos concebidos. ¿Cómo entonces, me pregunto y se preguntaría cualquiera, planear el programa del día, el año o la década que comienza, si primero no se tiene una idea de cuál es el propósito central de su existencia? Por supuesto que la mayoría de los mortales no sujetan sus planes cotidianos de comer, trabajar, educar a los hijos o ir al cine a la condición de resolver esta ontología trascendente y, sin embargo, sabemos que esta, en última instancia, es la que nos inquieta y confunde. No haríamos nada si de verdad nos sentáramos a dilucidar una respuesta comprobada a este misterio. Esta pregunta, a lo largo de la historia, ha detonado la creación de una inmensa variedad de postulados hipotéticos, filosóficos, literarios, metafísicos, mágicos o científicos, que hoy las nuevas generaciones, frente al fracaso estrepitoso de sus recetas inmersas en una creciente crisis de sentido, han optado mejor por ignorarlas. Por todo esto, el resultado de los últimos 5.000 años de historia es el de un mundo que se encuentra y extravía en una búsqueda permanente de sentido. La guerra, el calentamiento global, los holocaustos, las ideologías, la sobrepoblación, la carrera armamentista, el narcotráfico o la promoción de la estupidez en los medios masivos de comunicación son síntomas elocuentes de la teleológica confusión de nuestra cultura que nos lleva a la imprudencia del consenso de asumir que caminamos por la ruta correcta del progreso. Mi invitación y reto para cualquiera que todavía le preocupe reflexionar sobre su existencia es revisitar el misterio de su propósito creativo. Este, en última instancia, es el derrotero que rige nuestras vidas y que, si bien es hasta ahora invisible, presumimos que es un factor central de la formación de nuestro logos. En lo personal, he dedicado una parte importante de mi vida a dilucidar esta pregunta, cuyo escrutinio derivado del examen del mosaico de culturas y de las realidades que observamos de nuestro mundo me ha mostrado la perenne curiosidad del ser humano frente al misterio del propósito. En este contexto, las religiones fundamentadas en la revelación o en la fe irracional de sus doctrinas, si bien en su tiempo aportaron una esperanza de vida eterna y encumbraron los valores como el amor y la compasión a nuestros congéneres, carecieron del trabajo posterior de la inteligencia para construir un sentido coherente a sus postulados doctrinarios. Por eso, creo que hoy, como nunca antes, se abre un espacio para que las aportaciones de la fe y de la ciencia puedan ser reconciliadas para arribar a una síntesis de nuestro autoconocimiento. Este recorrido, esencialmente especulativo, lo desarrollo utilizando las aportaciones de los filósofos y científicos que en su tiempo revolucionaron el pensamiento, aportando ideas como las de la causalidad, la voluntad, la subjetividad, el elan vital, el eros, y ya en la generación de los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX, con aquellas heredadas sobre el origen y la existencia de la vida, el cosmos y la conciencia que ahora confrontamos con los grandes descubrimientos de la ciencia. Estos hallazgos no solo incidieron en el status quo de las disciplinas del conocimiento ontológico y epistemológico de la filosofía, sino que impactaron incluso al entendimiento de los fenómenos de la física y la astrofísica respecto al origen, naturaleza, expansión y extinción del universo, así como en el de la biología y las neurociencias que incursionaron en el microcosmos de la célula y la genética. Toda esta investigación, entre otras disciplinas, se actualiza en el estudio emergente de la neurofilosofía,
que investiga los epifenómenos de la mente y la conciencia. La investigación de estas asignaturas, no obstante la historia de su dilucidación a partir del método científico, parece sugerir que en el fondo de esta búsqueda subyace el interés general consciente o inconsciente de los científicos por develar el misterio de la existencia y su propósito creativo. En el campo de la astrofísica, entre otros descubrimientos sorprendentes, las singularidades del Big Bang, los agujeros negros, la relatividad del tiempo, de la masa y el espacio, la gravitación universal, la materia oscura y la exploración del mundo subatómico, nos alertan que a la manera en que suceden y evolucionan los ciclos de la vida, nos alberga un universo que como un gran organismo nace, crece, se expande, se transforma y eventualmente se colapsa y aparentemente muere, desaparece o se diluye. La biología, la genética, las neurociencias, la fisiología, la evolución y reproducción de los organismos, los sentidos, la percepción, la inteligencia y la conciencia nos enseñan que si bien estos se incuban en la información que se aprende y depura en la dialéctica de la morfología y la experiencia, convergen en el espacio computacional de la imaginación y de la memoria a partir de un trabajo de relojería y asociación que interactúa con miles de millones de neuronas. Todo este teatro cognitivo y sus batallas de selección inteligente deviene, sin interrumpirse o segmentarse, del continuum de la evolución de un universo que los físicos y astrofísicos, sin considerar a la biología y menos aún al fenómeno crucial de la conciencia, estudian, miden o investigan tratando sin entender bien a bien la etiología de sus singularidades primordiales. Desde la época del Dr. Albert Einstein y de los físicos y matemáticos del llamado Círculo de Copenhague, el sueño acariciado de los sabios de la física ha sido el de crear una teoría unificada del universo, teoría que reconcilie los criterios de sus más importantes postulados. Me refiero tanto al que se ocupa de los espacios infinitamente pequeños, como el que mide y explora la materia, el tiempo y el espacio en el abismo de las grandes velocidades y distancias. Estos, no obstante su eficacia para resolver los problemas que ocurren en sus áreas de cálculo y competencia, resultan ser incompatibles para enlazar en una sola ecuación la visión unificada del conjunto. Estas perspectivas, en el siglo XX, a manera de una nueva revolución copernicana, cambiaron la visión que prevalecía del universo, redefiniendo el incierto, relativo y a menudo anti-intuitivo comportamiento del tiempo, de la luz, del espacio y la materia. En el ámbito de las ciencias de la vida, algo similar ocurrió con el reciente descubrimiento de la doble hélice estructural de la genética, conformada esta por las secuencias alternadas de los ácidos ribonucleicos. Más tarde, esta visión fue completada con la contribución de los trabajos de decodificación del genoma humano que llevaron a cabo, entre otros, el National Institute of Health y el Dr. Craig Venter. En el campo de la genética evolucionista, el Nobel Gerald Edelman develó las estructuras y conducta con la que la naturaleza programa, selecciona y protege la construcción de la vida hasta llegar a la asombrosa fisiología de la conciencia. Es notable observar que ninguno de estos pensadores, no obstante el valor inestimable de sus aportaciones, no se atrevieron a sugerir alguna idea que arrojara un poco de luz sobre la existencia o por lo menos postulara un guiño, si bien incipiente, sobre la posible naturaleza del propósito creativo. Los científicos, conscientes de la subjetividad que plantean estas asignaturas, más cercanas a la filosofía o a la teología que a la física o a la biología, se concentraron en los problemas susceptibles de ser medidos y comprobados. Por esta razón, el atisbo central que intento bosquejar en este ensayo se circunscribe a la observación un tanto atrevida de que los físicos, matemáticos y astrofísicos, en su afán por buscar en la oscuridad del mundo inanimado una teoría unificada del todo, pasaron por alto la singularidad misma de la vida y el epifenómeno fundamental de la conciencia. Esto,
que en su primer análisis les pudo parecer irrelevante por la asimétrica relación que existe en términos de la magnitud comparativa entre el mundo microcósmico y los fenómenos descomunales del cosmos, podría resultar que los fenómenos de la vida, tanto como las singularidades mismos de la física, fueran a la postre indispensables para aproximarse al cabal entendimiento del conjunto. La razón de esta premisa la circunscribo al hecho de que en el mundo de la vida y de la conciencia, dada su naturaleza, diversidad y complejidad evolutiva, aporta datos cruciales en el orden filosófico para darle un sentido útil a la historia de la formación del universo. Aquí me refiero a las tendencias y a los patrones de las conductas pedagógico-epistémicas, inercias y geometrías teleológicas que se detectan en cada rincón del universo y que me atrevería a decir evolucionan en imperativos morales que, como explico adelante, me parecen indicativos de la naturaleza fundamental de la existencia y quizás aún más accesible para nosotros, de la presencia constante de un propósito creativo. Propósito que le da sentido al camino de la formación de nuestro universo y de nuestras vidas. Al final, como brevemente lo postulo, todo apunta a que el esclarecimiento racional de este propósito representa una precondición al abordaje del problema filosófico mayor de la existencia. En esta presentación, que se limita al ejercicio filosófico, me adscribo en forma especial a los hechos biológicos y físicos hasta ahora conocidos y relativamente comprobados de nuestro mundo, que en sus diferentes niveles de desarrollo se distinguen y detectan por sus atributos pedagógico-epistémicos. Estos, me parece, son los directamente responsables del mecanismo evolutivo que en última instancia hace posible el funcionamiento del sistema. Así, más tarde me aventuro a pensar que la potencial clasificación de estas propiedades representadas en el patrón de una conducta consistente podrían construir un enunciado matemático que de formularse sería equivalente al de una constante que me atrevería a denominar cognitiva. Esta referencia, estructurada en los números de esta tendencia, podría probar la idea de que la conducción, orientación, animación y educación del universo y sus fenómenos se estructura, anima y dirige por la fuerza de un imperativo pedagógico teleológico. Lo anterior podría constituir, paralela a las situaciones filosóficas y metafísicas del pasado, el principio de una visión coherente sobre la dirección voluntariosa de la existencia. Resulta notable advertir que en la historia esquemática del cosmos, desde el Big Bang hasta nosotros, ubicados en el momento de la emergencia de la vida y la conciencia, este estadio ocurre justo en el parteaguas que marca el fin y el principio de la expansión y la contracción del universo. Así, nos percatamos o por lo menos sospechamos que en el caso particular de la evolución de nuestro universo sobresale un hecho digno de ser analizado. Una vez alcanzado el espectro de la vida que se mantiene por un lapso comparativamente corto, se dispara un proceso irreversible de aceleración y contracción del tiempo-espacio que se sujeta a un caos entrópico imparable que concluye con la compactación en un solo punto que absorbe todo lo que existe, o bien se extravía en un misterio de expansión ulterior ad infinitum. Este punto, nos advierten los astrofísicos, proveído de una masa y potencia gravitacional descomunales, además de atraer y reducir el todo a un punto imaginario, con un potencial infinito para albergar al tiempo, al espacio y a la materia, como si fuera un monstruo voraz, engulle incluso a la luz que atrapa en la oscuridad de sus entrañas. Al observar de golpe este diagrama que resume el principio y el fin de la existencia, pareciera que el universo, una vez que ha alcanzado el momento de la emergencia de la vida, y sin tener ya un propósito ulterior evolutivo, se sujetara a un proceso de desmantelamiento apocalíptico que, sin tener una razón aceptable de su destino, como una rueda dialéctica infinita, lo devuelve a la sustancia primordial que lo origina. Con esta información, que a primera vista pudiera parecer absurda, limito mi observación a la de una visión estética, similar
a la que me provoca la inmensidad de una noche estrellada. Esta, una vez analizada, la proyecto para exponer la existencia material de un propósito epistémico que interviene en cada uno de los capítulos creativos de nuestro mundo. Lo anterior, me parece, ocurre tanto en todos los fenómenos que se despliegan en el seno de las singularidades estudiadas de la física. Estas, presentes en la gestación y evolución de la vida, del milagro del conocimiento, del autoconocimiento y la conciencia, arriban al estadio superior de la aparición del espíritu del hombre. La noción de la presencia de una constante cognitiva la fundamento en la obstinada insistencia de la naturaleza de avanzar hacia la construcción de un mecanismo pedagógico epistémico. Este, en su contexto más íntimo, se observa tanto en el mundo de los átomos y sus partículas que se escapan, vibran, aprenden, regresan y se retroalimentan para formar la tabla de los elementos del DNA que da origen a la vida. Lo mismo ocurre en los fenómenos que participan en la formación de las galaxias. Todo esto nos indica que la noción del propósito, que se podría definir como un vector de orientación y aprendizaje de los sistemas, podría resultar el gran ausente a considerar en la historia de los trabajos de la ciencia y que es indispensable, a mi juicio, para dilucidar la razón primera de la obra de la creación, de la expansión y muerte o sobrevivencia del universo. Por eso, para intentar poner un primer pie en este misterio, resulta indispensable estructurar un marco a la vez convergente e interdisciplinario de estas materias, que en su búsqueda y asociación con los fenómenos actualice la filosofía utilizando los recientes descubrimientos de la ciencia. Aquí, mi postulado, como más adelante lo expongo, es vincularlos utilizando una hipotética constante universal epistemológica que llamo así por su imperativo permanente de aprendizaje que el universo manifiesta en cada uno de sus procesos y singularidades. De dilucidarse esta referencia en el futuro se podría aportar una variable útil que ayude al establecimiento de los criterios de coherencia y enlace que hoy se utilizan para unificar y entender las conductas manifiestas tanto en el mundo de la incertidumbre de los espacios infinitamente pequeños como en los fenómenos que solo ocurren a velocidades y distancias descomunales y que se hacen evidentes en las ecuaciones de medición relativista. Por todo esto, en esta reflexión pongo a consideración de los expertos de la filosofía, la astrofísica, las matemáticas y las neurociencias, la idea de escudriñar en la naturaleza la presencia de un comportamiento epistémico y teleológico, que dados sus atributos de razón de ser, orientación y propósito, eventualmente colaboren a alcanzar una mayor comprensión de nuestro universo. Al final, el milagro de la vida y la aparición de la conciencia y la autoconciencia, por ser epifenómenos de la evolución misma del cosmos, no pueden ignorarse y mucho menos separarse del estudio que abraza la completud del universo. La verificación de validez de este propósito podía conducir a la idea de que la vida y la conciencia, en su carácter de ser una singularidad especial de lo creado, conlleva en sus atributos información vinculante con el todo, que señala la presencia de un proyecto creativo. Este eslabón, ignorado en el mundo de la física, podría a la postre resultar importante para empatar los extremos hasta ahora irreconciliables de los fenómenos y completar así una visión más acabada del conjunto. Estos elementos los resumo en dos conjeturas primordiales. 1. La de la presencia universal de una tendencia cognitiva epistémica detectable en los patrones de evolución de la física y de la vida, y 2, la de la idea derivada de lo anterior que acusa la existencia de una inteligencia superior ordenadora, ya sea concebida ésta en la modalidad que la incorpora al universo como parte del fenómeno del todo, similar a la idea panteísta de Spinoza, o como ocurre con las concepciones animistas, antropomorfas o metafísicas, que se formulan en la mayoría de las religiones y que ubican al fiat o al primer motor de la existencia fuera del fenómeno creado. Por lo anterior, me adelanto a la idea de que la formulación metodológica sobre el propósito es relevante para abordar el estudio de la existencia. Una existencia cuyo andamiaje nos abre la esperanza de que el universo, al alcanzar el conocimiento de sí mismo, causa el objeto y producto último de su propósito creativo, que especulo
sería el de la emergencia trascendental de nuestro espíritu. Un espíritu que detectamos o intuimos en el estado de Darte de las epifanías, del amor, la creatividad, el genio, la ética, la inteligencia compasiva, o como sucede en la escritura y armonía de algunas obras maestras musicales como la Pasión según San Mateo o la Misa en si bemol de Johann Sebastian Bach, que en el cuerpo de su inspiración creativa reflejan los destellos del territorio espiritual al que aspiramos. Este fenómeno, vale aclararlo, no es por supuesto una categoría o privilegio exclusivo del ser humano, sino de todo ser vivo, vegetal o animal presente en las categorías y momentos evolutivos de nuestro hábitat. Así, en este camino de esclarecimiento sobre el espíritu se abre un nuevo capítulo a la especulación filosófica sobre el alma, para que, como en su tiempo postuló el Nobel dualista Sir John Eccles, algún día sea posible abordar la naturaleza esencial que la constituye. Toda esta argumentación la postulo, aunque con un lenguaje distinto y a 4000 años de distancia, con la conciencia de que al final de nuestro examen desembocaremos en las certezas que sin los datos científicos que hoy poseemos, Anaxágoras adelantó en su libro sobre la naturaleza y cuyos resultados muchos siglos después coincidieron con las ideas de los físicos de Copenhague. Aquellos, cuando enfrascados en un diálogo sobre el comportamiento de las partículas subatómicas, concluyeron que éstas, por la simple razón de observarlas, desaparecen, cambian su posición original o simplemente se evaporan. Lo anterior, dijeron, porque el universo, como lo había anticipado el filósofo, está hecho de información que en su última instancia es la palabra de Dios. La especulación ulterior a esta sentencia surgirá de la apertura del pensamiento para reconocer en los fenómenos de la astrofísica, la física y la biología los vislumbres de un propósito de orden cognitivo que me parece transita sin descanso de la construcción de la conciencia hacia el espíritu. Por eso este trabajo lo segmento y clasifico en los momentos que denomino universo 1, 2 y 3 y mundos 1, 2 y 3, con la idea de analizar en forma ordenada la evolución sistemática de este propósito creativo. Al final, el intercambio de las aportaciones de las neurociencias, la filosofía, la epistemología evolucionista, la física y la astrofísica en su ejercicio asociativo se reencuentran en el espacio común de nuestro autoconocimiento. Este enigma, todavía sin explorar en los laboratorios, resulta medular para escalar un peldaño más en el ejercicio del entendimiento de la idea del ser en el mundo. Y por supuesto, al no tan abstracto misterio de la existencia, para así avanzar en la explicación de su propósito y sentido.